Un niño autista señala todos los días hacia la ventana, repitiendo siempre la misma frase. Nadie entiende lo que quiere decir, ni siquiera su propio padre. Pero una nueva empleada decide investigar y hace un descubrimiento chocante. Lo que ella encuentra en el jardín cambia para siempre el destino de esa familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En la mansión de los Mendoza, en lo alto del barrio de Salamanca, en Madrid, el silencio era más que la ausencia de sonido. Era una presencia constante, un peso casi físico en los pasillos de mármol y maderas nobles. Bernardo Mendoza, dueño de una de las constructoras más grandes del país, se movía como una sombra por los espacios de su propia casa, siempre absorto en llamadas telefónicas, hojas de cálculo y reuniones virtuales. A sus 45 años, el empresario había transformado el luto en trabajo compulsivo. La oficina era su refugio, el único lugar donde lograba respirar sin que la ausencia de Clarisa, su esposa, lo asfixiara. En el segundo piso de la mansión, aislado en una habitación repleta de juguetes intactos, Mateo, su hijo de 8 años, mantenía una rutina propia y distante. Diagnosticado con autismo a los 3 años, el niño pasaba horas frente a la misma ventana que daba al fondo del terreno, su pequeño dedo estirado, apuntando siempre al mismo punto entre los árboles del jardín abandonado. Mamá. De nuevo allí. La frase se repetía decenas de veces al día, con la misma entonación, el mismo gesto preciso. Los especialistas contratados por Bernardo clasificaban aquello como comportamiento estereotipado, un síntoma más a controlar, una línea más en los informes mensuales que se acumulaban sin ser leídos. El padre rara vez visitaba la habitación de su hijo. Cuando lo hacía era rápido, torpe, siempre con la mirada de quien busca una salida. La rutina seguía con precisión matemática bajo el mando de doña Celeste, ama de llaves de la casa desde hacía décadas, quien gestionaba enfermeras, terapeutas y un equipo de empleados con la eficiencia fría que Bernardo exigía. Nadie cuestionaba, nadie investigaba. Hasta la llegada de Celia. ¿El señor tiene preferencia por el tipo de frijol para el almuerzo del niño?, preguntó la nueva empleada en su primer día, mientras Bernardo cruzaba la cocina en busca de café. Él se detuvo, confuso. ¿Cómo así, tipo de frijol? Pinto, negro, carilla, cada uno tiene un sabor, una textura. A veces los niños son sensibles a eso. Bernardo se ajustó la corbata, incómodo. Pregúntele a doña Celeste. Ella se encarga de esas cosas. Celia Santos tenía 52 años, manos callosas de quien conocía el trabajo pesado y una mirada que veía más allá de las superficies. Venida de Castilla y León, traía en su equipaje solo ropa sencilla y una sabiduría que no venía de libros ni diplomas. Contratada como auxiliar de cocina, pronto percibió los silencios de la mansión, los espacios vacíos entre personas que compartían el mismo techo. Ese niño necesita comida que alimente el alma también, comentó con doña Celeste al tercer día, mientras cortaba verduras. La ama de llaves levantó las cejas, sorprendida por la osadía. Mateo tiene acompañamiento nutricional especializado. Seguimos el menú al pie de la letra. El menú alimenta el cuerpo. Estoy hablando de otra hambre. Doña Celeste desestimó el comentario con un gesto irritado, pero Celia no se intimidó. En los días siguientes, comenzó a observar al niño siempre que podía. Durante las comidas que llevaba a la habitación, en las raras ocasiones en que él salía al jardín, acompañado por alguna terapeuta, en las mañanas en que limpiaba el pasillo y lo veía parado, como una estatua frente a la ventana. Fue un miércoles nublado, mientras todos estaban ocupados con la visita de inversionistas, que Celia finalmente se quedó sola con Mateo. La enfermera de turno tuvo que salir por una emergencia familiar y doña Celeste, atareada con el buffet de la reunión, pidió a Celia que vigilara al niño solo por 1 hora y que no se agitara. En la habitación decorada en tonos pastel, Mateo mantenía la posición habitual, pies plantados en el suelo, espalda recta, dedo índice estirado hacia la ventana. «Mamá». «Sé de nuevo allí», repitió él sin desviar la mirada.
En lugar de ignorar o corregir, como había observado que hacían los demás, Celia se acercó despacio y se arrodilló junto al niño. Notó la tensión en los pequeños hombros antes de la frase, el cambio sutil en la voz, la dirección precisa del dedo que nunca variaba. «¿Qué estás viendo allí, Mateo?», preguntó con suavidad. El niño no respondió, pero sus ojos parpadearon rápidamente. Celia esperó en silencio. 1 minuto, 2, 5, sin prisa. «Mamá, de nuevo allí», repitió él finalmente, pero había algo diferente, una inflexión, casi una pregunta. «¿Quieres ir allí? Ver qué hay allí». Por primera vez Mateo giró el rostro hacia ella. El contacto visual duró solo un instante, pero fue suficiente. Celia extendió la mano sin tocar al niño, solo ofreciéndola. «¿Vamos juntos?». Para su sorpresa, Mateo aceptó la invitación. Bajaron las escaleras laterales que llevaban directamente al jardín, evitando el movimiento de la casa. El césped estaba alto, el jardín abandonado desde la partida de Clarissa, 4 años antes. Solo lo esencial era mantenido por los jardineros que venían quincenalmente. Siguiendo la dirección que el niño siempre señalaba, Celia percibió que necesitarían rodear antiguos parterres y un pequeño laberinto de arbustos que crecían sin control. Mateo caminaba decidido ahora, aún sosteniendo su mano, guiándola por un camino que parecía conocer de memoria, a pesar de que nunca había estado allí, por lo que Celia sabía. Detrás de una pequeña fuente desactivada, escondido por enredaderas y casi engullido por la vegetación, surgió el objeto de toda la fijación del niño, un columpio antiguo, de metal azul descolorido y cuerdas deshilachadas, atado a una rama gruesa de árbol de jaca. Mateo se soltó de la mano de Celia y corrió hasta el columpio. Se sentó despacio, como quien realiza un ritual sagrado. Cerró los ojos y susurró tan bajo que ella casi no lo escuchó. «Mamá». Un escalofrío recorrió la espalda de Celia. Ya no era «mamá», de nuevo allí, sino solo «mamá». Una llamada, un reconocimiento. El niño se balanceaba suavemente ahora, con el rostro tranquilo, como ella nunca había visto antes, como si hubiera finalmente llegado a casa. Cuando regresaron a la mansión 1 hora después, Mateo estaba diferente. Sus pasos eran más ligeros, sus hombros menos tensos. En la habitación, no volvió inmediatamente a la ventana, sino que tomó un cuaderno de dibujo abandonado y comenzó a garabatear círculos azules, uno tras otro. Doña Celeste encontró a Celia en la cocina, preparando un bocadillo para el niño. ¿Cómo se comportó? ¿Tuvo alguna crisis? Celia cortó manzanas en rebanadas finas, exactamente como Mateo prefería. «Estuvimos bien. Fuimos a dar una vuelta por el jardín». «Por el jardín. Pero él nunca quiere ir al jardín. Las terapeutas lo intentan desde hace años». Celia solo sonrió, guardándose para sí lo que había descubierto. Esa noche, después de que todos se retiraron, volvió sola al lugar del columpio. Limpió hojas secas. Verificó la estructura de metal que, a pesar del óxido superficial, parecía sólida. Las cuerdas necesitarían ser reemplazadas, pero el asiento de madera estaba intacto. Bajo la luz tenue de la linterna del celular, encontró algo grabado en la madera del asiento, las iniciales CM dentro de un corazón. Clarissa Mendoza. El columpio había sido de ella, un lugar especial ahora olvidado por todos, excepto por un niño que, de alguna manera misteriosa, sabía exactamente dónde buscar. Celia guardó esa información como quien guarda una semilla preciosa, sabiendo que necesitaría el momento adecuado para plantarla. Al día siguiente, cuando llevó el desayuno a Mateo, el niño no estaba en la ventana. Lo encontró sentado en la cama, sosteniendo un retrato antiguo que había sacado de un cajón. Una mujer joven y hermosa, de cabello rizado y sonrisa luminosa, sentada en el columpio azul. «Mamá», dijo él simplemente, entregando la foto a Celia. En ese momento, ella entendió que había mucho más en ese gesto repetitivo de lo que cualquier informe o especialista jamás había captado. No era un síntoma, era un mensaje, y ella sería la primera en escuchar realmente. Durante las semanas siguientes, Celia estableció una rutina secreta con Mateo. Todos los días, después del almuerzo, cuando Bernardo estaba inmerso en videoconferencias y doña Celeste tomaba su breve descanso, ella llevaba al niño al columpio. Al principio,
Las visitas duraban solo unos minutos, tiempo suficiente para que Mateo se sentara, se balanceara suavemente y se reconectara con algo que solo él parecía comprender. Con permiso velado de doña Celeste, que había notado la mejora en el comportamiento del niño, Celia comenzó a transformar ese rincón olvidado. Eliminó malas hierbas, podó arbustos, reemplazó las cuerdas podridas por nuevas resistentes y lijó cuidadosamente el metal oxidado. Evitó pintar el columpio, preservando el color azul descolorido que parecía tan importante para Mateo. «Usted está creando problemas», advirtió el chofer de la casa, don Juvenal, cuando la encontró cargando bolsas con materiales para el jardín. «Ese lugar está cerrado desde que la señora se fue. Al patrón no le gustará». «El patrón apenas sabe que su hijo existe», respondió Celia sin agresividad, solo constatando un hecho. «Y el niño necesita ese lugar». En una tarde particularmente calurosa de febrero, mientras Mateo se balanceaba con los ojos cerrados, algo inesperado sucedió. Un movimiento en los arbustos cercanos puso a Celia en alerta. Instintivamente, se colocó entre la vegetación y el niño temiendo algún animal. Lo que emergió, sin embargo, fue mucho más sorprendente. Una niña, aparentemente de la misma edad de Mateo, los observaba con una mirada salvaje y desconfiada. Vestía ropa raída, un vestido descolorido demasiado grande para su cuerpo delgado y zapatillas gastadas sin cordones. El cabello oscuro y rizado estaba enredado, y la piel morena, aunque sucia, revelaba rasgos delicados. Celia se quedó paralizada, temiendo que cualquier movimiento asustara a la pequeña intrusa. Mateo, sin embargo, abrió los ojos y al ver a la niña hizo algo inédito. Sonrió. Una sonrisa plena, luminosa, que Celia nunca había presenciado antes. «Hola», dijo él, la primera palabra espontánea que Celia le había oído pronunciar además del repetitivo mamá. La niña no respondió, pero dio un paso vacilante en dirección a ellos. Sus ojos, notó Celia con un sobresalto, eran idénticos a los de Mateo, almendras perfectas de un peculiar castaño verdoso. La misma forma de rostro, la misma barbilla ligeramente puntiaguda, incluso el modo de inclinar la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando sentía curiosidad. «¿Quieres columpiarte?», continuó Mateo levantándose del columpio y ofreciéndoselo a la visitante inesperada. Para asombro de Celia, la niña aceptó la invitación. Se acercó como un animal arisco, siempre lista para huir, pero se sentó en el lumpio. Mateo, con una soltura jamás vista, se posicionó detrás y comenzó a empujar suavemente. Pronto, el sonido cristalino de risas infantiles, dos risas distintas, pero extrañamente armónicas, llenó el aire de la tarde. Durante casi una hora, los niños se turnaron en el columpio, creando una comunicación propia hecha más de gestos que de palabras. Mateo, que normalmente evitaba el contacto físico, permitió que la niña le sostuviera la mano. Ella, a su vez, mimetizaba los movimientos de él con una sincronía perfecta, como si conocieran una danza secreta. Cuando Celia finalmente ofreció agua y un plato con frutas que había traído para el refrigerio, la niña aceptó con voracidad controlada. Comió cada trozo metódicamente, exactamente como hacía Mateo. Bebía pequeños sorbos, dejaba el vaso, esperaba exactamente 3 segundos y bebía de nuevo. Un patrón idéntico, un espejo conductual. «¿Cómo te llamas?», preguntó Celia manteniendo una distancia respetuosa. La niña miró al suelo, luego a Mateo como si buscara permiso. «Hermanita», dijo Mateo súbitamente, señalando a la visitante. La palabra hizo que el corazón de Celia diera un vuelco. No era solo un apodo cariñoso, había reconocimiento allí, una verdad que comenzaba a formarse en su mente, aún nebulosa pero insistente. La niña sonrió al escuchar el apodo, pero cuando Celia intentó invitarla a conocer la casa, ella retrocedió. Con agilidad sorprendente, escaló la cerca cubierta de hiedra y desapareció entre los árboles que separaban la propiedad de los Mendoza de un parque municipal adyacente. «¿Vuelve?», preguntó Mateo pareciendo preocupado por primera vez. «Creo que sí», respondió Celia, tan sorprendida por la pregunta como por los acontecimientos de la tarde. «Creo que le gustó aquí.
Y la niña volvió al día siguiente exactamente a la misma hora, y al otro, y al otro. Siempre en el momento en que Mateo se instalaba en el columpio, como si tuviera un reloj interno perfectamente sincronizado. Nunca antes, nunca después. Celia comenzó a documentar todo. Compró un cuaderno donde anotaba meticulosamente horarios, comportamientos, reacciones. Dejaba refrigerios más sustanciosos, sándwiches, pastelillos, botellas de agua. Notó que la niña escondía parte de la comida en bolsillos improvisados del vestido, probablemente para más tarde. Con discreción, empezó a fotografiar los encuentros con su celular antiguo. Cada imagen confirmaba lo que sus ojos captaban. La semejanza entre los niños era impresionante, no solo física, sino en manierismos, preferencias, hasta en la forma de arrugar la nariz al sonreír. Celia guardaba las fotos en una carpeta protegida por contraseña, esperando el momento adecuado para compartirlas. En una tarde lluviosa, cuando no pudieron ir al jardín, Mateo se puso inquieto. Por primera vez en semanas, volvió a la ventana señalando insistentemente. Celia improvisó una cubierta con un paraguas grande y lo llevó hasta el columpio. Para su sorpresa, la niña estaba allí empapada, temblando de frío, pero esperando. Había algo desesperado en sus ojos ese día. No vinieron, acusó ella hablando por primera vez. Su voz era ronca por el desuso, pero melodiosa. Estaba lloviendo, explicó Celia, envolviéndola con una toalla que había traído. No pensé que vendrías con este tiempo. La niña aceptó la toalla, pero se negó a entrar en la casa, incluso con la lluvia intensificándose. Prometí venir. Siempre cumplo. Mateo se sentó a su lado bajo la pequeña cubierta que la copa del árbol ofrecía. Sin palabras, se quitó su abrigo y lo puso sobre los hombros de la visitante. El gesto, tan atípico para un niño con sus dificultades de comunicación e interacción, reforzó lo que Celia ya sospechaba. Había una conexión especial allí, algo que trascendía las explicaciones convencionales. Esa noche, mientras ayudaba a guardar los platos de la cena, Celia observó a Bernardo cruzar la cocina en busca de su café habitual. Parecía particularmente cansado, con ojeras profundas y el semblante abatido. «El niño mejoró», comentó ella, tanteando el terreno. «Está más comunicativo». Bernardo tomó la taza que ella le extendía, sorprendido por la observación. Raramente los empleados le dirigían la palabra sobre asuntos personales. El informe de la terapeuta mencionó algo así, admitió avergonzado por no haberlo notado personalmente. Ahora va al jardín todos los días. Tiene un lugar especial allí. Una sombra cruzó el rostro del empresario. ¿Qué lugar? Un columpio antiguo, detrás de los arbustos, aquel que él siempre señalaba desde la ventana. La taza tembló en la mano de Bernardo, derramando café en la encimera de mármol. ¿Ese columpio todavía existe? Su voz sonó estrangulada, como si algo obstruyera su garganta. Existe, y parece muy importante para él. Celia limpió el café derramado, dando tiempo para que el hombre procesara la información. Tiene las iniciales de su esposa grabadas en la madera. Bernardo se apoyó en la encimera súbitamente pálido. Cerró los ojos brevemente, y cuando los reabrió, había algo diferente allí, una grieta en la armadura que había mantenido durante años. A Clarisa le encantaba ese columpio. Estaba embarazada cuando pidió que lo instalaran. Decía que sería el lugar perfecto para los niños. Dudó en la última palabra como si le causara un dolor físico. Celia percibió la oportunidad. Con cuidado sacó el celular del bolsillo del delantal y mostró una de las fotos que había tomado esa tarde. Mateo y la niña, sentados uno al lado del otro en el columpio, cabellos rizados idénticos, el mismo perfil contra la luz del sol. La reacción de Bernardo fue inmediata y visceral. Se tambaleó hacia atrás, derribando la taza que se hizo añicos en el suelo. Sus ojos se fijaron en la imagen, muy abiertos por el shock y el reconocimiento. ¿Quién es esa niña? Aún no sé su nombre. Apareció en el jardín hace 2 semanas. Viene todos los días a encontrar a Mateo en el columpio. Tienen una conexión instantánea, como si ya se conocieran. Celia hizo una pausa, reuniendo valor. Señor Bernardo, son idénticos. Los mismos ojos, el mismo rostro, hasta los mismos gestos. Bernardo tomó el celular con manos temblorosas, ampliando la imagen.
Tocó el rostro de la niña en la pantalla con dedos vacilantes. El día en que Clarisa se interrumpió, incapaz de pronunciar la palabra. En el hospital todo fue tan caótico. Dijeron que la bebé, la niña, no lo había logrado. Nunca vi el cuerpo. Nunca pude despedirme. Su voz falló. Hubo tanta confusión, documentos perdidos, médicos diferentes entrando y saliendo. Yo estaba destrozado. Apenas podía funcionar. Celia se mantuvo en silencio, solo escuchando, dando espacio para que los recuerdos emergieran. Después, con el diagnóstico de Mateo, con todo lo que pasó, nunca cuestioné. Acepté lo que me dijeron. Miró nuevamente la foto como si no pudiera desviar los ojos. Pero ¿y si hubo un error? ¿O algo peor? La pregunta flotó en el aire de la cocina, pesada de posibilidades. Fuera de los muros de la mansión, la noche caía sobre Madrid, cubriendo secretos antiguos y revelaciones inminentes con su manto oscuro. Arriba, Mateo dormía tranquilo por primera vez en años, soñando con columpios azules y una compañera de juegos que, de alguna manera, siempre había estado en su corazón, incluso antes de conocerla. La conversación en la cocina marcó un punto de inflexión. Esa misma noche, Bernardo no regresó a la oficina como de costumbre. Subió las escaleras lentamente y, por primera vez en años, entró en la habitación de Mateo mientras el niño dormía. Se quedó allí, inmóvil en la penumbra, observando al hijo que apenas conocía. El pecho subía y bajaba en una respiración tranquila, el rostro relajado en el sueño profundo. Bernardo notó detalles que había ignorado durante mucho tiempo. Las pestañas largas como las de Clarisa, las manitas que incluso durante el sueño sostenían firmemente un pequeño oso de peluche desgastado por el uso constante, un regalo de la madre que nunca llegó a conocer. Volviendo a su propia habitación, Bernardo abrió una caja que había mantenido cerrada durante 4 años, guardada en el fondo del armario. Allí estaban las pertenencias personales de Clarisa, que no había tenido el valor de donar o desechar, joyas, diarios, el último libro que ella había estado leyendo, marcado en la página 183. En el fondo de la caja, sobres pardos con la documentación médica del nacimiento de Mateo y de la supuesta partida de su hermana. Las manos de Bernardo temblaban mientras esparcía los documentos sobre la cama king size que ahora ocupaba solo. Certificados de nacimiento y defunción, historiales incompletos, formularios de autorización firmados en estado de shock. Cosas que en su momento pasaron como manchas de tinta ante sus ojos devastados por la pérdida de Clarisa. Ahora, con una mirada renovada, percibía inconsistencias, firmas diferentes en documentos secuenciales, horarios que no coincidían, un historial de la bebé con anotaciones interrumpidas abruptamente. Y lo más intrigante, la ausencia del certificado de defunción de la hija. Solo una declaración provisional, firmada por un médico cuyo nombre no figuraba en el equipo principal, Dr. Edmundo Torres. El sueño no llegó esa noche. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por las rendijas de la persiana, Bernardo ya había tomado una decisión. En el desayuno solicitó la presencia de Celia. Necesito ver a esa niña. Hoy. Celia asintió, comprendiendo la urgencia. Ella siempre viene a la misma hora después del almuerzo. Pero no podemos asustarla. Es muy arisca. Desconfía de los adultos. Solo confía en Mateo. No me acercaré. Solo necesito verla mejor, confirmar con mis propios ojos. A las 2 de la tarde, Bernardo observaba a distancia, escondido detrás de un antiguo invernadero desactivado. Mateo y Celia ya estaban en el columpio cuando la pequeña visitante apareció, cautelosa como siempre, pero con una sonrisa reservada exclusivamente para su compañero de juegos. El impacto fue físico. Bernardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era como ver a Clarisa en miniatura, con rasgos que él reconocía de su propio rostro, mezclados con los de su esposa perdida. Los mismos rizos rebeldes que Mateo exhibía antes de que doña Celeste insistiera en mantenerlos más cortos. La misma forma de andar, ligeramente inclinada hacia adelante, como si siempre tuviera prisa por llegar. Más revelador aún fue el momento en que la niña, sentada junto a Mateo en el columpio doble que Celia había improvisado,
Miró directamente en la dirección donde Bernardo se escondía. Incluso a la distancia, él reconoció la mirada. Era la mirada de Clarissa, intensa, perspicaz, como si pudiera ver a través de las personas. Esa tarde, Bernardo hizo 3 llamadas decisivas. La primera para cancelar todos los compromisos de la semana. La segunda para Andrés Medina, su abogado personal y amigo de los tiempos de la universidad. La tercera para Ricardo Fuentes, ex policía que ahora trabajaba como investigador privado, conocido por su discreción y eficiencia. El encuentro tuvo lugar en la oficina de la mansión, lejos de miradas curiosas. Andrés, siempre formal en su traje bien cortado, y Ricardo, con la postura alerta de quien pasó años observando comportamientos sospechosos, escucharon atentamente mientras Bernardo compartía sus sospechas y mostraba las fotos que Celia había registrado. Jurídicamente, si es su hija, tenemos un caso serio de falsificación de documentos públicos, negligencia médica, posiblemente incluso sustracción de incapaz, explicó Andrés, ajustando sus gafas de montura fina. Pero necesitamos pruebas concretas antes de cualquier movimiento oficial. Ricardo examinaba los documentos hospitalarios con ojos entrenados. Este médico, Edmundo Torres, no aparece en ningún otro documento, además de la declaración de defunción provisional. Voy a verificar si realmente existió, si tenía registro en el Consejo de Medicina. También necesitamos acceder a los registros internos del hospital, turnos de guardia de esa noche, cámaras de seguridad, si todavía existen. ¿Y la niña?, preguntó Bernardo. ¿Cómo descubrimos quién es, de dónde vino? Un enfoque cauteloso, aconsejó Ricardo. Si está en situación de calle, puede haber un sistema de protección informal a su alrededor. Otros niños, adultos que la conocen. Haré un trabajo discreto en el parque adyacente, a ver si consigo información sin levantar sospechas. Celia, que había sido invitada a la reunión, añadió: ella parece pasar la noche en algún lugar del parque. A veces trae flores silvestres que solo crecen en la parte más cerrada del bosque. Y siempre tiene hambre, pero come con educación, como si alguien le hubiera enseñado buenos modales. Los días siguientes fueron de actividad intensa, aunque silenciosa. Mientras Celia mantenía la rutina de los encuentros en el columpio, documentando cada interacción, Ricardo montó un puesto de observación discreto en el parque, disfrazado de fotógrafo de naturaleza. Andrés se sumergió en los registros del Hospital San Cristóbal, donde los gemelos habían nacido. Los primeros descubrimientos llegaron como piezas sueltas de un rompecabezas inquietante. El doctor Edmundo Torres sí había existido, médico residente que había renunciado 2 días después del nacimiento de Mateo, sin concluir su periodo de prueba. Su paradero actual era desconocido. Los registros de turnos de esa noche mostraban irregularidades, nombres tachados, adiciones de última hora, firmas ilegibles. Más perturbador, la enfermera jefa responsable de la nursery, Marta Olvera, también había dejado el hospital la misma semana, sin previo aviso ni justificación documentada. En el parque, Ricardo identificó el lugar donde la niña probablemente dormía. Un pequeño claro protegido, con señales de ocupación reciente, una manta delgada, algunos juguetes improvisados, envases de comida cuidadosamente doblados. Al conversar con los habituales del parque, descubrió que la niña era conocida como Nina y llevaba allí aproximadamente 2 años. Antes de eso, según un vendedor de palomitas de maíz anciano, vivía con una señora en un barrio cercano, pero la señora había desaparecido repentinamente. En la mansión, algo igualmente significativo sucedía. Bernardo comenzaba a cambiar su rutina. Empezó a almorzar en casa, a aparecer en la habitación de Mateo fuera de los horarios establecidos, intentando construir puentes sobre el abismo de años de distancia. Los primeros intentos fueron torpes. El empresario no sabía cómo interactuar con su propio hijo, que respondía con indiferencia o agitación. Fue Celia quien ofreció orientación, sin ser solicitada. Hable menos, escuche más. No haga preguntas directas, solo esté presente. Y respete su tiempo. Niños como Mateo necesitan previsibilidad. Bernardo, que solía despedir a empleados por mucho menos que un consejo no solicitado,
Sorprendió a todos aceptando la sugerencia con humildad. Por las mañanas, antes de que Mateo se despertara, empezó a dejar pequeños regalos junto a la cama. Un libro de ilustraciones sobre constelaciones, una pequeña lupa de bolsillo, un coche en miniatura igual al que él mismo conducía. Poco a poco Mateo comenzó a responder, no con palabras inicialmente, sino con gestos. Una mirada más prolongada cuando el padre entraba en la habitación, la oferta silenciosa de un rompecabezas para armar juntos, el permiso para que Bernardo se sentara a su lado durante el dibujo animado que veía religiosamente a las 6 de la tarde. Un miércoles lluvioso, 2 semanas después del inicio de la investigación, Andrés llegó a la mansión con expresión grave. Reunidos nuevamente en la oficina, esparció documentos sobre la mesa de caoba. Conseguí acceso al sistema interno del hospital a través de una fuente confidencial. Lo que encontré es perturbador. Señaló una pantalla de computadora impresa. Vea aquí, en el registro de nacimientos de esa noche. Hay una entrada doble con su nombre y el de Clarisa, inicialmente registrando gemelos, un niño y una niña, ambos con vida. 6 horas después, hay una corrección, indicando solo un nacido vivo y un nacido muerto. Bernardo sintió que el estómago se le encogía. ¿Quién hizo la corrección? Ese es el punto interesante. La firma digital es de la enfermera Marta Olvera, pero la hora registrada por el sistema es las 3:42 de la mañana, hora en la que, según el turno, ella no debería estar de guardia. Ricardo complementó. Conseguí localizar a una extrabajadora de limpieza que trabajaba en el hospital en aquella época. Ella recuerda haber visto a una mujer saliendo por la entrada de servicio con lo que parecía ser un bebé, acompañada por un hombre que ella reconoció como médico. Sucedió de madrugada, horario inusual para una alta hospitalaria. Y hay más, continuó Andrés, el registro de la huella del pie de la bebé, procedimiento estándar en maternidades, está en el sistema. Pero cuando solicitamos el documento físico, el hospital informó que ese archivo específico se perdió durante una inundación en el sótano hace 2 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Finalmente Bernardo verbalizó lo que todos pensaban. Mi hija no falleció, fue secuestrada. Celia, que hasta entonces había escuchado en silencio, añadió una información crucial. La niña le contó algo a Mateo ayer. Él me lo dijo a su manera fragmentado, algo sobre una abuela que se fue al cielo. Dijo que después de eso, ella vivió en muchos lugares diferentes hasta encontrar el árbol del columpio. Bernardo se levantó, con determinación ardiendo en sus ojos. Necesitamos pruebas definitivas. Un examen de ADN. Será complicado, alertó Ricardo. La niña desconfía de extraños, especialmente de hombres adultos, y no podemos simplemente llevarla a un laboratorio. Fue Mateo quien indirectamente ofreció la solución. Esa noche, mientras Bernardo intentaba construir un diálogo con su hijo durante la cena, el niño sorprendió a todos con una frase clara. Nina es hermanita. Igual que yo. Bernardo casi tiró el tenedor. ¿Sabes su nombre, Nina? Mateo asintió con la cabeza, concentrado en cortar metódicamente su pollo en trozos perfectamente iguales. Ella me lo contó. No es nombre de verdad, es porque no tiene nombre. ¿Cómo así no tiene nombre?, preguntó Bernardo manteniendo la voz tranquila a pesar de la ansiedad creciente. La abuela la llamaba Niña, Niña. Se convirtió en Nina. Mateo seguía mirando el plato, pero sus palabras eran sorprendentemente articuladas. Ella no tiene papeles. No puede ir a la escuela como yo. No puede ir al médico. La simplicidad de la observación contenía una verdad devastadora. Si la niña realmente había sido retirada ilegalmente del hospital, probablemente no poseía documentación oficial. Ningún registro de nacimiento, ningún historial médico, ninguna matrícula escolar. Una niña invisible para el sistema. Esa noche marcó un giro para Bernardo. Después de acostar a Mateo, otro ritual recién descubierto, buscó a Celia en la cocina donde ella preparaba panes para el día siguiente. Necesitamos ganarnos su confianza, no solo para la prueba de ADN, sino para traerla a casa si realmente es mi hija. Exigirá tiempo, respondió Celia, amasando la masa con movimientos precisos. La confianza no se construye de la noche a la mañana,
especialmente con niños que han sufrido abandonos. No tenemos mucho tiempo. Si está en la calle, corre peligros todos los días. Celia detuvo lo que hacía y encaró a Bernardo directamente. Con todo respeto, señor, ella ha sobrevivido hasta ahora. Y estamos hablando de una niña que, si es su hija, ya fue retirada de su familia una vez. Un acercamiento abrupto puede traumatizarla aún más. La franqueza incomodó a Bernardo, pero él reconoció la verdad en sus palabras. ¿Qué sugiere entonces? Continúe con la investigación. Reúna todas las pruebas posibles, pero con Nina vamos a seguir su ritmo. Construir seguridad a través de la rutina. Mostrar que puede confiar en nosotros. Mateo es la clave. Ella ya confía en él instintivamente. Al día siguiente, bajo la orientación de Celia, Bernardo observó discretamente otro encuentro entre los niños. Esta vez, Nina trajo un pequeño regalo para Mateo. Un cristal de cuarzo rosa que encontró en el parque. La simplicidad del gesto, la forma en que Mateo recibió el regalo con una reverencia inusual, conmovieron profundamente a Bernardo. A través de las lentes de la cámara que Ricardo había instalado estratégicamente, capturaron imágenes nítidas, los mismos gestos inconscientes cuando estaban concentrados, la misma forma de fruncir el ceño cuando estaban pensativos, incluso el mismo patrón al masticar los sándwiches que Celia preparaba, siempre comenzando por los bordes, trabajando metódicamente hacia el centro. No necesito ADN para saberlo, murmuró Bernardo, observando las imágenes en la pantalla del portátil esa noche. Pero lo conseguiremos, para que nadie jamás pueda cuestionarlo. La estrategia para la prueba de ADN fue cuidadosamente elaborada. Una clínica particular discreta, especializada en exámenes de paternidad, accedió a recibirlos fuera del horario normal, por la entrada lateral, sin necesidad de identificación formal. El procedimiento sería simple e indoloro, solo un hisopo en la parte interna de la mejilla. Quedaba el desafío mayor: convencer a Nina. El acercamiento para la prueba de ADN exigió delicadeza. Por sugerencia de Celia, decidieron ser completamente honestos con Nina, en la medida de lo que ella pudiera comprender. Durante 3 días consecutivos, Mateo practicó lo que diría, con Celia orientando pacientemente, ajustando las palabras para que fueran simples y directas. El miércoles, cuando Nina apareció para el encuentro habitual, Mateo estaba visiblemente nervioso. Se sentaron juntos en el columpio reformado, comieron los bocadillos preparados por Celia y, cuando el momento pareció adecuado, el niño tomó la mano de su compañera. «Nina, eres mi hermanita de verdad», dijo él mirando al suelo como era su costumbre cuando estaba ansioso. «Papá quiere hacer una prueba, no duele. Es solo pasar un palito aquí», señaló su propia mejilla. «Luego el médico dirá si somos hermanos de verdad». Nina se quedó inmóvil, procesando la información. Sus ojos, siempre alertas, se movieron de Mateo a Celia, que mantenía una distancia respetuosa. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz pequeña pero firme. Fue Celia quien respondió acercándose despacio. «Para estar seguros, querida. Si eres hermana de Mateo, eso significa que el señor Bernardo es tu padre. Significa que tienes una familia, una casa». El rostro de Nina se endureció con desconfianza. «Los hombres mienten. La abuela siempre lo decía». «No todos», respondió Celia con suavidad. «El padre de Mateo no sabía que existías. Pensaba que te habías ido cuando naciste. Ahora él quiere estar seguro, para poder cuidarte como cuida a Mateo». Nina miró al niño que aún sostenía su mano con fuerza. «¿Tú vienes conmigo?» «Voy», aseguró Mateo. «Yo también haré la prueba. Es rápido». Aún vacilante, Nina hizo otra pregunta. «Si la prueba dice que soy...» «Hermanita, ¿qué pasa?» «Puedes quedarte aquí si quieres», respondió Celia. «Tener una habitación, ropa nueva, ir a la escuela como Mateo». «¿Puedo seguir viniendo al columpio?» «Todos los días. Y si no quiero quedarme dentro de la casa, nadie te forzará a nada. Iremos a tu ritmo». Nina se quedó en silencio durante largos minutos, contemplando el columpio, los árboles alrededor, el camino hacia el parque que había sido su refugio durante tanto tiempo. Finalmente apretó la mano de Mateo. «Está bien, pero solo si Mateo viene conmigo». La toma de muestras ocurrió al día siguiente. Bernardo condujo personalmente.
con Mateo y Nina en el asiento trasero, acompañados por Celia. La niña permaneció tensa durante todo el trayecto, pero la presencia de su hermano parecía calmarla. Observaba la ciudad por la ventana del coche con fascinación contenida, como si viera todo por primera vez. En la clínica, todo transcurrió según lo planeado. El médico, previamente instruido, fue amable y directo. Explicó cada paso antes de realizarlo, demostrando primero en sí mismo cómo funcionaba el hisopo. Mateo fue el primero, animando a Nina con su ejemplo. Cuando llegó su turno, dudó solo por un instante antes de abrir la boca, con los ojos fijos en Mateo durante todo el procedimiento. Bernardo fue el último. Mientras el médico tomaba su muestra, observaba a los dos niños a través de la puerta de cristal de la sala de espera. Estaban sentados uno al lado del otro, idénticos en postura y gestos, compartiendo un libro ilustrado que Celia había traído. La imagen provocó una ola de emoción que apenas pudo contener, una mezcla de alegría por lo que había encontrado y dolor profundo por los años perdidos. «Los resultados estarán listos en 6 días hábiles», informó el médico, guardando las muestras en recipientes codificados. Dada la delicadeza de la situación, sugiero que mantenga discreción absoluta hasta que tengamos confirmación. De vuelta en la mansión, Nina aceptó por primera vez la invitación a conocer el jardín más allá del área del columpio. Aún desconfiada de los espacios cerrados, accedió a explorar el laberinto de arbustos, la fuente desactivada y el pequeño huerto en el extremo de la propiedad. Mateo, sorprendentemente, asumió el papel de guía, mostrando sus lugares favoritos con un entusiasmo inusual para su temperamento habitualmente reservado. En los días que siguieron, mientras esperaban los resultados, Bernardo se sumergió aún más en la investigación. Ricardo logró localizar a Marta Olvera, la exenfermera jefa, viviendo ahora en una pequeña ciudad costera a cientos de kilómetros de Madrid. Después de múltiples intentos de contacto, ella finalmente aceptó una conversación telefónica, bajo condición de anonimato. Sabía que un día esto saldría a la luz, fueron sus primeras palabras cargadas de culpa y alivio. Siempre supe que estaba mal, pero en ese momento había amenazas, presión. El doctor Edmundo tenía conexiones poderosas. La confesión, grabada con autorización, reveló el esquema. Un grupo dentro del hospital, liderado por el doctor Edmundo Torres, falsificaba documentos para declarar bebés sanos como nacidos muertos, entregándolos a una red que los pasaba a adopción irregular o, en algunos casos, a personas que los criaban como hijos propios. En el caso de Nina, según Marta, la bebé había sido entregada a una mujer que pagó una suma sustancial, pero el destino después de eso, ella lo desconocía. Fue en la confusión tras la complicación con su esposa, explicó dirigiéndose a Bernardo. Usted estaba devastado, concentrado en ella. No vio cuando se llevaron a la bebé. Firmaba papeles sin leer, confiando en los médicos. Se aprovecharon de eso. La revelación trajo una mezcla de horror y confirmación. Andrés, que acompañaba la llamada, inmediatamente comenzó a trabajar en los procedimientos legales necesarios, mientras Ricardo ampliaba la investigación para mapear toda la red involucrada. En la mansión, una transformación silenciosa ocurría. Nina, aunque aún se negaba a dormir dentro de casa, había aceptado una tienda de campaña cómoda montada cerca del columpio, con colchón suave, mantas y una pequeña linterna. Celia dejaba comidas completas, no solo para los encuentros diarios, sino también para la noche y el desayuno. Más significativo era el efecto de la presencia de Nina sobre Mateo. El niño, antes aislado en su mundo interior, demostraba progresos notables. Hablaba más, sonreía con frecuencia, y sus crisis de sobrecarga sensorial habían disminuido considerablemente. Doña Celeste, inicialmente escéptica sobre toda la situación, fue conquistada al presenciar a Mateo, recitando los planetas del sistema solar en orden, algo que las terapeutas intentaban enseñarle hacía meses sin éxito. Nina, descubrieron, tenía fascinación por la astronomía, aprendida a través de un libro desgastado que guardaba entre sus pocas pertenencias. Ella es buena para él, admitió la ama de llaves a Celia, observando a los niños jugando en el jardín. Nunca lo vi tan conectado con el mundo.
El viernes, 5 días después de la toma de ADN, una llamada inesperada lo alteró todo. El laboratorio había procesado las muestras con prioridad y los resultados estaban listos. El científico responsable, percibiendo la importancia del caso, optó por llamar personalmente. Señor Mendoza, los resultados son concluyentes. La probabilidad de paternidad es superior al 99.998%. Y el perfil genético de los dos niños confirma que son hermanos gemelos, disigóticos. Bernardo solo en su oficina dejó caer el teléfono. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron incontrolables. Lloró por la esposa perdida, por los años robados, por la hija que había crecido sin su conocimiento o protección, por el hijo que había mantenido a distancia por miedo a su propio dolor. Cuando se recompuso, su primera acción fue buscar a Andrés. Quiero el proceso más discreto posible. Nada de medios de comunicación, nada de escándalos públicos todavía. Primero necesitamos garantizar la seguridad y la adaptación de Nina. El abogado asintió. Podemos iniciar el proceso de rectificación documental inmediatamente. Con la prueba de ADN y la confesión de la enfermera, tenemos una base sólida. Paralelamente, las autoridades deberán ser notificadas sobre el esquema del hospital, pero podemos solicitar secreto judicial inicialmente. La parte más delicada vendría a continuación, contar la verdad a Nina. Bernardo pidió orientación a la doctora Elena Vázquez, la psicóloga de Mateo, quien recomendó absoluta honestidad, adaptada a la edad y comprensión de la niña, en un ambiente seguro y con apoyo inmediato disponible. El lugar elegido no podía ser otro, el columpio azul. El sábado por la mañana, con el sol filtrado por las hojas del árbol de jaca, Nina encontró no solo a Mateo y Celia, sino también a Bernardo, sentado discretamente en un banco de madera cercano. Celia inició la conversación. Nina, ¿recuerdas la prueba que hicimos? Para saber si tú y Mateo son hermanos, la niña asintió balanceándose suavemente, con los ojos atentos. El resultado llegó. Sí, son hermanos, gemelos. Nacieron juntos de la misma madre que se llamaba Clarisa. Nina detuvo el columpio, absorbiendo la información. Entonces, ¿él es mi padre? Señaló a Bernardo, que permaneció inmóvil respetando su espacio. Sí, confirmó Celia. Él no sabía que existías. Personas malas en el hospital dijeron que habías partido al cielo cuando naciste. Te llevaron sin que él lo supiera. A la abuela, completó Nina, conectando las piezas en su mente infantil. Probablemente, asintió Celia. Y cuando la abuela se fue, te quedaste sola. Nina sacudió la cabeza pensativa. Miró a Mateo, luego a Bernardo, evaluando la situación con una madurez sorprendente para sus 8 años. ¿Puedo conocer a mi madre? La pregunta, tan simple y devastadora, apretó el corazón de todos. Fue Bernardo quien respondió con voz suave. Tu madre era la persona más maravillosa que he conocido. Nina, tenía ojos como los tuyos y el mismo cabello rizado. Hizo una pausa, controlando la emoción. Ella ya no está aquí. Tuvo un problema cuando nacieron ustedes y se fue al cielo. Pero ella los amaba a los dos más que a nada, incluso antes de conocerlos. Fue ella quien pidió que hicieran este columpio aquí, para que jugaran juntos. Pero no jugamos juntos, observó Nina, con la lógica directa de los niños. No, admitió Bernardo, porque personas malas los separaron. Es algo que no puedo arreglar. No puedo volver atrás. Pero ahora estás aquí y si quieres, esta es tu casa también. Tu lugar siempre ha sido aquí con tu hermano. Mateo, que observaba en silencio, bajó del columpio y extendió la mano a Nina. Quédate, hermanita, por favor. Nina miró la mano extendida, a Celia, a Bernardo y finalmente a la casa grande e imponente que parecía tan distante de su realidad. ¿Puedo tener una habitación cerca de Mateo y venir al columpio cuando quiera? Claro, respondió Bernardo, luchando contra el deseo de abrazarla. Puedes elegir la habitación que prefieras, decorarla como quieras. Y el columpio es tuyo, siempre lo ha sido. La respuesta de Nina no vino en palabras. Lentamente, aún sosteniendo la mano de Mateo, dio algunos pasos vacilantes en dirección a Bernardo. Se detuvo a una distancia segura, estudiándolo con la mirada analítica que había heredado de Clarisa.
La abuela dijo que mi padre era un hombre importante que no me quería. ¿Ella mintió? Bernardo tragó saliva, devastado por la crueldad de esa mentira. Sí, ella mintió. Yo no sabía de ti, Nina. Si lo hubiera sabido, habría dado la vuelta al mundo entero para encontrarte. La niña absorbió la respuesta, procesándola en silencio. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, extendió la mano libre, la que no sostenía a Mateo, hacia Bernardo. ¿Mi nombre es Nina? Bernardo dudó emocionado. Tu madre quería llamarte Amanda. Amanda Clarissa, como su abuela, pero puedes elegir cómo quieres que te llamen. La niña ponderó por un momento. Amanda es bonito, pero todos me llaman Nina. ¿Qué tal, Amanda Nina? Oh, Nina Amanda. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de la niña, la primera dirigida a Bernardo. Nina Amanda. Me gusta. Esa tarde, Nina Amanda Mendoza entró por primera vez en la mansión como hija, no como visitante. Mateo la guió por los pasillos, mostrando cada habitación con creciente orgullo. Cuando llegaron al segundo piso, Nina eligió una habitación con ventana que daba al jardín, desde donde podía ver el columpio azul. Quiero paredes azules también, declaró, como el cielo. Bernardo, que los seguía a una distancia respetuosa, tomó notas mentales de todo: los colores preferidos, los pequeños gestos de comodidad o incomodidad, las reacciones a diferentes espacios. Percibió con una mezcla de admiración y tristeza cómo su hija era simultáneamente frágil y fuerte, moldeada por una vida de desafíos que ningún niño debería enfrentar. Esa noche, Nina aún prefirió dormir en su tienda en el jardín, pero aceptó un baño caliente, ropa limpia que Celia había conseguido deprisa, y una cena completa en la mesa con Mateo y Bernardo. Cuando Bernardo fue a verla antes de retirarse, la encontró envuelta en mantas suaves, mirando las estrellas a través de la abertura de la tienda. ¿Todo bien por aquí?, preguntó manteniéndose a una distancia cómoda. Nina asintió. Las estrellas son las mismas. ¿Las mismas? Adiantes. Cuando vivía en el parque, me hacían compañía. Bernardo sintió que el corazón se le encogía. Ahora ya no estás sola, Nina. Nunca más lo estarás. La niña no respondió, pero su mirada contenía una pregunta silenciosa que Bernardo comprendió perfectamente. ¿Cómo puedo estar segura? Mañana, prometió él, vamos a empezar a construir nuestra historia juntos, un día a la vez, y te demostraré todos los días que esta es tu casa y que perteneces aquí. Siempre has pertenecido. La semana siguiente, los procesos legales avanzaron con una rapidez sorprendente, impulsados por la influencia de Bernardo y por las evidencias irrefutables. Nina Amanda Mendoza oficialmente pasó a existir en los registros, con certificado de nacimiento rectificado, documentos de identidad y toda la formalidad necesaria para garantizar sus derechos. Paralelamente, una investigación discreta comenzó a desvelar la extensión de la red que operaba en el Hospital San Cristóbal. Se descubrió que Nina no había sido la única víctima. Al menos otros 12 casos similares fueron identificados, algunos involucrando bebés declarados como nacidos muertos, otros como fallecidos por complicaciones posparto. La adaptación de Nina a la nueva vida ocurría en pequeños pasos. La habitación pintada de azul celeste permanecía frecuentemente vacía durante la noche. Ella aún prefería dormir al aire libre, aunque la tienda fue gradualmente reemplazada por una casa en el árbol que Bernardo mandó construir cerca del columpio, equipada con todo el confort necesario. Durante el día, sin embargo, Nina exploraba cada vez más su nueva realidad. Aceptó la visita de una pediatra en casa, quien la encontró sorprendentemente saludable a pesar de los años de vida precaria. Accedió a conversar con la doctora Elena, la psicóloga, inicialmente solo en sesiones conjuntas con Mateo, luego individualmente. Las sesiones revelaron un mundo interior rico y complejo. Nina había desarrollado estrategias sofisticadas de supervivencia, mezcladas con una inteligencia natural notable y una sensibilidad aguda. Como Mateo, demostraba algunos comportamientos que sugerían neuroatipicidad, hiperfoco en asuntos específicos, sensibilidad sensorial elevada, dificultad con ciertas interacciones sociales,
pero expresadas de forma diferente, adaptadas a sus circunstancias de vida. Ella se protegió a sí misma de la única forma que podía, explicó la doctora Elena a Bernardo, creando un mundo interior ordenado para compensar el caos externo. Es extraordinario, en realidad, cómo se mantuvo íntegra ante tanto abandono. Para Mateo, la presencia de su hermana representaba una revolución. Sus habilidades comunicativas florecían, su interés por el mundo se expandía. Nina, intuitivamente, parecía comprender sus necesidades, cuando necesitaba silencio, cuando estaba sobrecargado sensorialmente, cuando deseaba compartir, pero no encontraba palabras. 6 meses transformaron la mansión de los Mendoza. Colores vibrantes reemplazaron los tonos sobrios en las paredes, risas resonaban por los pasillos antes silenciosos, y el jardín, completamente revitalizado, se había convertido en el corazón pulsante de la propiedad. El columpio azul, ahora restaurado con maestría, metal lijado y repintado en el mismo color original, cuerdas nuevas y resistentes, asiento de madera tratada preservando las iniciales de Clarisa, se balanceaba diariamente, llevando no solo a 2 niños, sino toda una historia de pérdida y reencuentro. Nina finalmente había aceptado dormir dentro de casa, pero solo después de que Bernardo transformara su habitación en una especie de observatorio, techo pintado como cielo nocturno, con constelaciones que brillaban en la oscuridad, una pared entera de cristal orientada hacia el jardín, con cortinas ligeras que podían abrirse completamente en las noches estrelladas, y una pequeña puerta lateral que daba acceso directo a una escalera externa, permitiendo que ella pudiera salir al jardín siempre que sintiera necesidad. La adaptación escolar había comenzado con cautela. Mateo asistía a una institución especializada en niños neurodiversos, con un enfoque sensible e individualizado. Nina, después de evaluaciones cuidadosas, demostró conocimientos sorprendentes en astronomía y ciencias naturales, mezclados con lagunas significativas en alfabetización formal y matemáticas estructuradas. La solución encontrada fue un programa híbrido. Algunas disciplinas cursadas en la misma escuela que Mateo, otras con tutoría personalizada en casa. Ella absorbe conocimiento como una esponja, comentó la tutora de ciencias, profesora Débora, después de un mes de trabajo. Tiene un conocimiento empírico impresionante sobre plantas, ciclos naturales, comportamiento animal. Aprendió observando el mundo, sin nadie que le enseñara formalmente. La transformación más significativa, sin embargo, ocurrió en Bernardo. El empresario que antes vivía en la oficina, ahora delegaba responsabilidades, rechazaba viajes largos y reorganizó su agenda para estar presente en los momentos cruciales. Cenas familiares diarias, sesiones de terapia conjunta, presentaciones escolares. Aprendió a identificar cuándo Mateo necesitaba espacio sensorial y cuándo Nina estaba a punto de sentirse sobrecargada por ambientes cerrados. Celia permaneció como pilar fundamental de la nueva dinámica familiar. De auxiliar de cocina, fue ascendida a coordinadora de la casa y asistente personal de los gemelos, título que ella misma consideraba exagerado, pero aceptó con orgullo contenido. Nunca subestimes el poder de la observación. Paciente, se convirtió en su mantra cuando entrenaba al nuevo equipo contratado por Bernardo, profesionales cuidadosamente, seleccionados no solo por sus calificaciones, sino por su sensibilidad para tratar con las particularidades de los niños. La investigación sobre el esquema del hospital avanzó discretamente, protegida por secreto judicial a petición de Bernardo, quien priorizaba el bienestar emocional de sus hijos por encima de la exposición pública. El doctor Edmundo Torres fue finalmente localizado en Uruguay, viviendo con identidad falsa, extraditado y en prisión preventiva. Confesó la existencia de una red organizada que había operado durante casi una década en diversos hospitales de la región central. La confesión abrió puertas a reunificaciones similares. Otras familias que habían perdido bebés en circunstancias sospechosas pudieron finalmente descubrir la verdad y, en algunos casos, reencontrar a sus hijos. Para Bernardo, cada nueva familia reunida traía una mezcla de alegría por los demás
y dolor renovado por los años irrecuperables. No puedo dejar de pensar en los cumpleaños perdidos, en los primeros pasos que no vi, en las primeras palabras que no escuché, confesó a la doctora Elena durante una sesión de orientación parental. Especialmente con Nina, al menos con Mateo, incluso a la distancia yo estaba cerca. El pasado no puede cambiarse, respondió la psicóloga con gentileza. Pero tienes el presente y el futuro. Y estás construyendo algo extraordinario ahora. Ese futuro tomó forma concreta cuando Bernardo anunció, en una noche de cena, su más reciente proyecto, la Fundación Clarisa Mendoza, dedicada a dos causas entrelazadas: apoyo a niños neurodiversos y protección de niños en situación de vulnerabilidad. A mamá le gustaría, observó Mateo, sorprendiendo a todos con su percepción. Nina, que desarrollaba vocabulario y expresión verbal rápidamente, completó. Ella está viendo, desde las estrellas. La sede de la fundación se estableció en una casona histórica restaurada, cerca del parque donde Nina había vivido. El espacio fue diseñado para ser completamente accesible y sensorialmente amigable. Áreas de descompresión sensorial, jardines terapéuticos, estudios de arte y música y un centro de entrenamiento para cuidadores, terapeutas y educadores especializados. La elección del lugar no fue coincidencia. Nina insistió en participar activamente en el proyecto, en preservar árboles específicos y crear espacios que reprodujeran los refugios que la habían protegido durante sus años de supervivencia. Quiero que otros niños como yo tengan una oportunidad, explicó a Bernardo, con la sabiduría que sus 8 años de vida dura le habían proporcionado. Muchos todavía están ahí fuera solos. La fundación pronto se convirtió en referencia, combinando investigación científica, atención directa y defensa de políticas públicas. Bernardo, utilizando sus contactos empresariales, garantizó financiación sostenible a través de asociaciones con grandes corporaciones e inversores interesados en el impacto social. Más allá de los aspectos institucionales, la fundación proporcionó algo inesperado: un canal de transformación personal para Bernardo. El empresario que antes se refugiaba en números y contratos, ahora hablaba abiertamente sobre el duelo no procesado, la paternidad neurodiversa y la importancia de sistemas de protección infantil eficientes. En un evento para recaudación de fondos, sorprendió a todos con un discurso que se alejaba completamente de su antiguo estilo. Mi hijo estuvo años señalando una verdad que nadie quiso ver. Un gesto repetitivo, clasificado como síntoma, contenía el mayor misterio y el mayor tesoro de nuestra familia. Fue necesario que llegara alguien que observara sin prisa, que preguntara por qué, en lugar de corregir, para que esa verdad emergiera. Lo que aprendí, y comparto con ustedes hoy, es que muchas veces las respuestas que buscamos están delante de nosotros, expresadas de formas que no comprendemos porque no nos detenemos realmente a escuchar. El caso de los gemelos Mendoza, como se conoció en los círculos restringidos que tuvieron acceso a la historia completa, inspiró cambios en los protocolos de maternidades públicas y privadas, documentación más rigurosa, sistemas de identificación mejorados, mayor transparencia en los procesos de registro de nacimientos y de funciones. Para los niños, sin embargo, la vida seguía con preocupaciones más inmediatas y cotidianas. Mateo progresaba notablemente en la escuela, desarrollando intereses específicos en matemáticas y música. Nina, aunque aún luchaba con la alfabetización formal, revelaba talentos extraordinarios en artes visuales y ciencias naturales. Ambos mantenían sus peculiaridades. Mateo todavía necesitaba una rutina estructurada y momentos de aislamiento para regular su experiencia sensorial. Nina todavía ocasionalmente necesitaba noches al aire libre para sentirse segura, especialmente después de días emocionalmente intensos o en tormentas que le hacían revivir recuerdos de vulnerabilidad. Bernardo aprendió a navegar esas aguas con paciencia creciente, orientado por Celia, que parecía tener un sexto sentido para las necesidades no verbalizadas de los niños, y por la doctora Elena,
que traducía comportamientos en comprensión y estrategias prácticas. La relación entre Bernardo y Celia, por su parte, se transformó sutilmente a lo largo de aquel año. Lo que comenzó como jerarquía empleador-empleada evolucionó a una asociación basada en respeto mutuo y propósito compartido. Las conversaciones sobre los niños se extendían a discusiones sobre la vida, la pérdida, los nuevos comienzos. Las cenas después de que los gemelos se retiraban se convirtieron en momentos de descompresión donde ambos podían ser simplemente humanos, sin títulos ni expectativas. En una de esas noches, sentados en la terraza que daba al jardín iluminado por discretas luces solares, Bernardo hizo una confesión. Nunca te agradecí adecuadamente. No solo encontraste a mi hija, me ayudaste a reencontrar a mi hijo también, y de alguna manera a mí mismo. Celia, nunca cómoda con los elogios, desvió la mirada hacia el columpio azul que se movía suavemente con la brisa nocturna. Solo vi lo que estaba delante de todos. Cualquier persona lo habría notado eventualmente, pero no lo notaron. Yo no lo noté y soy su padre. Estaba inmerso en su propio dolor, respondió ella con suavidad. Es difícil mirar hacia afuera cuando uno se ahoga por dentro. La comprensión mutua de esa noche abrió espacio para una proximidad gradual, no solo profesional o amistosa, sino algo más complejo y prometedor. Bernardo, que desde la partida de Clarissa había mantenido relaciones breves y superficiales, se encontró atraído no por la belleza convencional, sino por la fuerza serena y la percepción aguda que caracterizaban a Celia. Ella, a su vez, mantenía cautela, no por inseguridad sobre sus sentimientos, sino por conciencia de la dinámica delicada que involucraba a los niños y la casa que ahora consideraba también suya. Fue Nina, con su percepción aguda, quien verbalizó lo que todos percibían silenciosamente. Una tarde de domingo, mientras los cuatro regresaban de un picnic en el parque municipal, programa que se había convertido en tradición semanal, la niña observó. A Celia le gusta papá. A papá le gusta Celia. ¿Por qué no hablan de eso? El coche se silenció súbitamente. Mateo, en el asiento trasero junto a su hermana, levantó los ojos de su libro, súbitamente interesado en la dinámica social que normalmente ignoraba. Es complicado. Nina, respondió Bernardo finalmente, mirando brevemente a Celia a su lado en el asiento del pasajero. ¿Por qué? Tú estás triste. Ella te hace feliz. A ella le gustamos. A nosotros nos gusta ella. Parece simple. La lógica infantil, despojada de capas sociales y expectativas, expuso la verdad en su forma más elemental. Celia, normalmente serena, se encontró sonrojada como una adolescente. A veces los adultos tardan más en darse cuenta de cosas obvias, respondió ella, mirando por la ventana para esconder la sonrisa que insistía en formarse. Aquella conversación despreocupada en el coche sirvió como catalizador. En las semanas siguientes, Bernardo y Celia comenzaron a explorar cuidadosamente las posibilidades de ese sentimiento emergente, siempre con los niños como prioridad absoluta, siempre con transparencia y respeto mutuo. Cuando se acercó el primer aniversario de la reunificación familiar, Bernardo planeó una celebración especial. El día exacto en que Nina fue encontrada en el columpio azul, un año antes, la familia y amigos cercanos se reunieron en el jardín de la mansión para un evento que era simultáneamente fiesta y ritual de agradecimiento. El jardín, completamente transformado, ahora albergaba no solo el columpio histórico, sino toda un área recreativa sensorialmente amigable, fuentes con flujo controlable para comodidad auditiva, espacios de textura variada para exploración táctil, parterres aromáticos cuidadosamente planificados para ofrecer experiencias olfativas regulables, todo integrado en la naturaleza de forma orgánica y respetuosa. En el centro de la celebración, el columpio azul permanecía como símbolo máximo, restaurado, fortalecido, preservando la esencia original mientras se adaptaba a las nuevas necesidades. Bernardo había invitado a personas clave en la jornada de aquel año: la doctora Elena, el investigador Ricardo, que seguía trabajando en los desarrollos judiciales del caso, Andrés,
el abogado que se había convertido en amigo cercano, profesores y terapeutas de los niños, y algunos empleados de la fundación que se habían dedicado especialmente a los proyectos de los gemelos. Durante la fiesta, Mateo sorprendió a todos presentando una composición propia al piano, instrumento que había descubierto hacía solo 6 meses y ya dominaba con extraordinaria facilidad. La pieza, titulada simplemente Hermanita, alternaba momentos de complejidad matemática casi abstracta con melodías de una dulzura punzante. Nina, por su parte, reveló su regalo, un mural pintado en la pared lateral de la casa, visible desde el jardín, retratando a una mujer de cabellos rizados sentada en el columpio azul, con 2 niños pequeños en su regazo y estrellas brillantes al fondo. La imagen, ejecutada con una técnica impresionante para su edad, capturaba no un recuerdo, pues Nina nunca había conocido a su madre, sino una visión de lo que podría haber sido, de lo que de alguna manera aún vivía a través de ellos. Cuando la noche cayó y los niños finalmente se durmieron, Mateo en su habitación cuidadosamente organizada, Nina en su cama bajo el cielo pintado de estrellas, Bernardo y Celia se encontraron nuevamente en la terraza, contemplando el jardín ahora iluminado solo por el brillo suave de linternas solares estratégicamente posicionadas. Si alguien me hubiera dicho hace un año dónde estaríamos hoy, reflexionó Bernardo, lo habría considerado imposible. Celia sonrió, observando el columpio, que aún se movía suavemente con la brisa nocturna, como si guardara todos los secretos e historias que pasaron por él. Nada es realmente imposible cuando se aprende a mirar con atención, respondió ella. La vida siempre nos está ofreciendo pistas, señales. Mateo sabía de alguna forma inexplicable que había algo, alguien, esperándolo en ese columpio. Repitió el mensaje durante años, hasta que alguien finalmente escuchó. Bernardo tomó la mano de Celia entre las suyas, un gesto que ahora parecía tan natural como respirar. Tú escuchaste, y nos enseñaste a escuchar también. Al día siguiente, en una ceremonia íntima organizada por la propia Nina, el columpio azul recibió una placa discreta. Aquí comenzó nuestro reencuentro. Mamá lo sabía. Las palabras simples y profundas capturaban la esencia de toda la jornada, de la pérdida a la recuperación, de la separación a la reunión, del dolor a la sanación. 5 años pasaron desde entonces. Mateo y Nina, ahora adolescentes de 13 años, continuaban desarrollándose en sus propias trayectorias singulares. Mateo, con su talento musical reconocido nacionalmente, se preparaba para presentaciones en conservatorios internacionales, siempre acompañado por apoyo sensorial y adaptaciones que respetaban sus necesidades específicas. Nina, con su mirada única para el mundo natural, destacaba en proyectos de conservación ambiental, especializándose en la protección de áreas verdes urbanas y en la creación de espacios accesibles para niños neurodiversos. La Fundación Clarisa Mendoza se había expandido a 5 provincias españolas, con proyectos piloto internacionales en desarrollo. El caso judicial había resultado en condenas ejemplares y, lo más importante, en revisiones profundas de los protocolos hospitalarios en todo el país. Bernardo y Celia, ahora oficialmente una pareja, habían encontrado equilibrio entre vida personal, familiar y profesional. Ella se mantenía como coordinadora de la casa y figura maternal para los gemelos, pero también había asumido un papel fundamental en la fundación, liderando programas de entrenamiento para la identificación temprana de necesidades especiales e intervenciones basadas en observación cualificada. En una tarde particular, mientras la familia se reunía para el tradicional picnic de domingo, ahora realizado alternativamente en el parque municipal y en el jardín de la mansión, Nina hizo una observación que capturó la esencia de toda su jornada. ¿Saben lo que me parece más increíble? Que todo comenzó con un gesto incomprendido. Mateo señalando el jardín, repitiendo la misma frase, y todos pensando que era solo un comportamiento sin sentido. Mateo, que rara vez participaba en reflexiones abstractas, sorprendió a todos al complementar. Yo sabía que ella estaba allí, no como pensamiento, como sentimiento aquí, señaló su propio pecho, incluso antes de verla.
Bernardo, observando a sus hijos con el corazón desbordante de orgullo y gratitud, comprendió la lección más profunda de aquella historia extraordinaria. Detrás de cada comportamiento repetitivo, de cada gesto aparentemente sin sentido, puede haber una verdad esperando ser descubierta. Detrás de cada niño marginado o incomprendido, puede existir un universo entero de posibilidades y conexiones. El columpio azul, ahora parte de un conjunto más amplio de equipos adaptados que componían el jardín sensorial de la mansión, continuaba como símbolo y testigo silencioso. En las noches de verano, cuando el calor invitaba a la familia al jardín, frecuentemente encontraban a los gemelos allí, balanceándose suavemente uno al lado del otro, a veces en silencio contemplativo, otras en conversaciones animadas sobre sus proyectos y sueños. «Es curioso», comentó Bernardo cierta vez, observándolos a la distancia, «cómo un objeto tan simple puede contener tanto significado». «No es el objeto en sí», respondió Celia, entrelazando sus dedos con los de él. «Es lo que representa. La conexión que nunca pudo ser verdaderamente rota, incluso cuando todo conspiraba para separarlos. En aquel columpio azul, la historia de la familia Mendoza continuaba escribiéndose, página tras página, balanceo tras balanceo, bajo el mismo cielo estrellado que siempre había guiado a Nina en sus noches solitarias, y que ahora bendecía los caminos entrelazados de todos ellos. El gesto repetitivo de una niña contenía un secreto devastador y un pedido de rescate. La atención paciente descifró el código, reveló la verdad, reunió a hermanos, reorientó a un padre y transformó una casa en hogar. El columpio permanecía como prueba de esa escucha, del eco que finalmente encontró respuesta después de tanto silencio. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de los gemelos Mendoza haya tocado sus corazones. Este viaje de conexión, pérdida y reencuentro nos recuerda el poder transformador de la escucha verdadera y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Para más historias emocionantes como esta, tenemos una lista de reproducción especial de narrativas hispanas que exploran los lazos familiares y sus complejidades. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia despertó emociones en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Compartimos diariamente contenidos que celebran la fuerza de los lazos invisibles que nos conectan unos a otros. Contamos con ustedes en los comentarios para saber qué fue lo que más tocó sus corazones en esta historia del columpio azul.